que seguir adelante. Nuestra función en esta ocasión es hablar de Nuevo León como una ciudad importante del noreste mexicano. Monterrey, Nuevo León es, bueno, comenzaré por decirles que no se fundó como la Ciudad de México en un terreno fértil que los españoles arrebataron a los azcapotzalcas, ni se construyó esta ciudad encima de las ruinas que ellos mismos provocaron, destruyendo lo que estaba construido por los aztecas. Realmente Monterrey es una ciudad que se funda en 1596. Hay otras dos fundaciones a las que no me voy a referir en este momento, porque me quiero concentrar en el tramo que corresponde de 1596 a la actualidad. Estos días son días complicados para los que estamos en la crónica de la ciudad de Monterrey. Damos charlas a cada rato, porque bueno, pues todo mundo tiene derecho a escuchar algunas cosas de nuestra ciudad, que completa 421 años, y he dividido, hice un texto largo y lo dividí en varias partes, y aquí voy a hablar de 1596 a la fecha, ¿verdad? Porque Monterrey fue fundado, como todos sabemos, el 20 de septiembre de ese año, y no es una ciudad que haya tenido riquezas minerales como Zacatecas. En el estado de Zacatecas varias minas muy importantes como la de Mazapil fueron el atractivo principal para los españoles. Tenían esa ambición del mineral, era el valor más preciado en esos tiempos. Tampoco Monterrey se fundó pensando en hacerla una entidad siamesa con otra, como es el caso de Mexicali, que de alguna manera, bueno, pues al tener un corte, digamos, entre México y Estados Unidos, hay dos grandes ciudades que se fundan así, atravesadas simplemente por una línea, que es Mexicali, Caléxico, y que pues ellos son siamesas y que desde que se fundaron eran para hacer una plataforma comercial internacional, que de una u de otra forma pues ha más o menos funcionado. Monterrey no es el caso. Monterrey se fundó en un valle fértil, con buenos aires, con agua. Había dos ríos, uno de ellos el más relevante, el río Santa Catalina, que se le puso, que ahora Santa Catarina, y en la ciudad, pues con los ojos de agua que había, pues había otro río que se llamaba Santa Lucía, o se le bautizó como Santa Lucía. Entonces había también árboles frutales, era un valle muy bonito, muy agradable, que cuando llegan los conquistadores, que en ese momento ya venían en un plan de expansión, porque se estaba buscando, como veremos más adelante, una ruta para llevar los minerales de Zacatecas, de Mazapil específicamente, al puerto de Tampico. Aquí el Valle de Extremadura, como se le bautizó, era realmente muy bonito. Estaba casi deshabitado, llegaron 34 españoles, contando los niños. Y ellos, bueno, pues se asentaron cerca de los ojos de agua por tercera ocasión. Decíamos que había habido otros 2 intentos fallidos de fundar Monterrey. Estos 34 españoles, pues decidieron fundar aquí una escala, un punto de escala de tránsito en el vasto territorio del norte novohispánico. Entonces, pues era simple y sencillamente un caserío, y las casas correspondían solamente a esas personas que estaban
que habían llegado aquí a asentarse, esos españoles, y comenzaron a trabajar arduamente, tuvieron muchas vicisitudes. Muy pronto el río Santa Catalina se desborda, hay una gran inundación y se tienen que cambiar hacia más arriba, que es hacia el sur, en la parte en donde ahora está la Plaza Mayor, que le llamaban entonces, ahora Plaza Zaragoza. En esa zona se comienza o se refunda la ciudad de Monterrey, que es más alto que acá en los Ojos de Agua, que para ubicarnos, digamos, en la Fuente de Monterrey. Diego de Montemayor, que era quien dirigía a todas estas personas, era tesorero de la Real Hacienda, teniente de gobernador y capitán general del nuevo Reino de León. Pero no solamente eso, él traía instrucciones del rey Felipe II, que le mandó un escrito en donde decía que había que fundar un pueblo o una ciudad de españoles. Y así lo hizo, le gustó esta zona, esta parte, esta ciudad ahora, levantó un acta, celebraron misa y le puso el nombre de Nuestra Señora de Monterrey, una ciudad metropolitana. Esto de metropolitana ha sido motivo de debates entre historiadores, porque algunos dicen que pues era un sueño utópico, otros dicen que metropolitana pues como que no tenía nada que ver con lo que realmente era el pobladito ese. Pero la explicación real es la siguiente: las palabras, como casi todo en la cultura, va teniendo acepción diferente conforme pasan los tiempos. Metropolitana, por ahora, una ciudad metropolitana o la palabra metropolitana, la vinculamos o la relacionamos con una ciudad que tiene suburbios, que tiene mucha gente. Pero en aquel entonces, fíjense ustedes, el diccionario de autoridades, que es el primer diccionario de la Real Academia Española, que se publicó en 1734, decía que metrópoli es una ciudad principal que tiene dominio o señorío sobre otras. Textualmente así dice este diccionario. Entonces, ¿quién tenía la facultad de decidir qué tipo de ciudad, pueblo, valle o poblado se fundaba? El gobernador, nada más el gobernador. Desde luego sus autoridades superiores, pero no iban a venir hasta acá el virrey y mucho menos el rey. Entonces el gobernador, en este caso, bueno, pues Diego de Montemayor, según la ley segunda del libro cuarto, título séptimo, era él el encargado. Él podía fundar una ciudad, una villa, un poblado, y entre las ciudades puede ser ciudad metropolitana, y eligió lo de ciudad metropolitana. En su carácter de tesorero de la Real Hacienda, teniente de gobernador y capitán general de este nuevo Reino de León, con todo derecho decide fundar una ciudad metropolitana. Y bueno, pues esta ciudad en la que vivimos, muchos aquí nacimos, esta ciudad nace importante, nace desde el primer momento, es una ciudad muy importante. Es una ciudad destinada a tener señorío, a tener dominio sobre otras ciudades. El problema era que no había muchas ciudades a quien dominar. Aparte de la hacienda de Castaños, Apodaca, San Juan Bautista de Pesquería Grande, García, y Villa de Cuevas, Salinas Victoria, la verdad es que no había más ciudades que señorear. Entonces, el reto era, ahora ya bautizada como ciudad metropolitana, pues tenemos que hacer más ciudades, tenemos que fundar más pueblos para que corresponda a cómo nuestro gobernador nos fijó en el acta de fundación de la ciudad de Monterrey. La otra pregunta es, ¿para qué se fundó Monterrey? ¿Para qué? Porque es muy escueto el mensaje que manda el rey a Diego de Montemayor, funda una ciudad de españoles. ¿Pero para qué? Bueno, dice así, y leo textual: para su congregación y asiento
y enseñanza de la Santa Fe Católica. Y así por esto, como por estar este lugar en buen medio para el viaje y trato del puerto de Tampico, que hay 70 leguas camino de carretas, y lo mismo la ciudad de Zacatecas y otras partes, y salida para las poblaciones que se hubieren de hacer en este reino tierra adentro. Esa es la versión formal. Y de estos objetivos que marca esta versión formal, se cumplieron algunos. Digamos que los indios, pues sí, algunos de ellos se pudieron evangelizar, pero la mayoría no. La mayoría continuaron siendo nómadas y se comportaron en forma pues agresiva, se sentían ellos desplazados de sus tierras, de sus dominios, y obviamente contestaron con la vía de la fuerza, ¿verdad? Así se mantuvo hasta el siglo XIX, más o menos, la relación entre los colonos y los indios, al toma y daca, al asalto y a la represión, hasta que entrado el siglo XX prácticamente fueron aniquilados, fueron desaparecidos o erradicados. El otro objetivo, el camino a Zacatecas, entre Tampico y Zacatecas, a pesar de estar trazado, tampoco se cumplió. No se cumplió, pero bueno, pues finalmente sirvió como punto de interconexión entre algunas otras poblaciones que se fueron fundando en ese trayecto, ¿verdad? Finalmente, desde lo poco que yo he leído, creo que hay 3 razones que son las reales. Una de ellas es un poco alucinante, digamos, mítica, es un mito. La primera es la codicia que despertaba en los españoles una leyenda de una supuesta ciudad de oro. Y este mito, este sueño que tenían de hacerse ricos de la noche a la mañana, los hizo que comenzaran a explorar nuevos territorios, y esto vino ayudando. Nada más para darnos una idea, en el otro lado del país, en el noroeste, había una ciudad supuestamente, ¿verdad?, que era de oro y joyas preciosas en el imaginario del conquistador, ¿verdad? Se llamaba la ciudad, o le decían, la ciudad áurea de Cíbola. Esta ciudad de puro oro y joyas existía en alguna parte del noroeste. Y así que, pues, había mucha gente interesada en encontrarla, porque eran los tiempos en que el que se encontrara una mina, un tesoro, lo denunciaba y era propio, era de él. Esa era la ley que regía para los migrantes españoles. Así que pues era una de carreras. Llegó a tanto el rumor que Nuño Beltrán de Guzmán, siendo él el titular de la audiencia de Guadalajara, estamos hablando del segundo puesto de este país. Primero, obviamente, pues, el virrey, y luego el titular de ahí de Guadalajara, de la audiencia. El segundo puesto en importancia, renuncia para irse a buscar Cíbola. Y en una sangrienta búsqueda de esa inexistente ciudad, Nuño exploró Nayarit, Jalisco, Colima y Sinaloa. Desde luego que nunca la encontró. Sin embargo, esto también le llega al virrey, la ambición. El propio virrey Antonio de Mendoza, que era el primer virrey que tenía este país, en 1535 envió a su cuñado, le dijo a Francisco Vázquez de Coronado, vete a buscar Cíbola. Y lo manda a buscar Cíbola. Y como andaban Muñoz, y la verdad era muy agresivo Nuño, pues su cuñado mejor se vino para el otro lado a buscarla. Y resulta que acá de este otro lado, en el noreste, había también otra leyenda. Este hombre se encontró con un fraile que se llamaba Marcos de Niza, que viajaba a la Florida en la expedición de Oñate, y ahí él juraba que unos indios tejas le habían descrito
una gran ciudad que estaba construida con puros lingotes de oro. En lugar de ladrillos eran lingotes de oro, y esa le llamaba la Gran Quivira. Y bueno, pues se corrió la voz y se colonizó inmediatamente el noreste de México, con el puro rumor de que había una ciudad con lingotes de oro en todas las construcciones. Pasó el mismo fenómeno que después, en el año de 1847, en California se vino con la fiebre del oro, que cuando aquellas pepitas famosas, que se vino gente de todo el mundo a California porque venían por el oro, ¿verdad? Bueno, esto se dio antes acá en nuestra región. Este sueño, que era un sueño, pues queda medio olvidado, pero en 1618 otra vez revive, cuando el maestre de campo Vicente de Saldívar, este hombre, decía que 2 jornadas al norte del río Bravo, él estaba llegando a las cercanías de Quivira, porque unos indios de la región le habían dicho que ahí estaba una ciudad con lingotes de oro. Sin embargo, esa ciudad estaba protegida por unos gigantes, unos hombres que decían: nuestra gente a caballo, encima de un caballo, son más chicas que esos gigantes, y sus flechas miden más que un hombre. Entonces, pues por un lado, la ambición decía ya estamos cerca, pero por otro lado les temían a los supuestos gigantes estos. Y bueno, pues esto no hizo más que revivir, pero nadie se decidía realmente a buscarla en serio, la buscaban con ganas de no encontrarse con los gigantes. Pero se fundaron muchas ciudades en lo que ahora es Texas, y Monterrey queda establecido como centro del comercio entre el centro y el norte del virreinato. En pocas palabras, Monterrey fue favorecido por esas fábulas, porque en la medida que crecía más el virreinato, la corona crecía hacia el norte, pues Monterrey quedaba mejor ubicada, como una ciudad en donde los productos ultramar pasaban por aquí, de Europa para acá y de acá para Europa también, del norte, ¿verdad? El segundo motivo fue un motivo político. El motivo político es porque a España le urgía equilibrar los poderes en la Nueva España. Había algunos desequilibrios muy importantes y todos los virreyes que mandaban, pues lo registraban y decían que no podían con Hernán Cortés y sus descendientes. El marquesado de Oaxaca era muy poderoso, porque al estilo feudal, a Hernán Cortés, como había sido pues el gran conquistador, le pagaron con ese marquesado, pero en toda esa parte, desde Oaxaca hasta Pánuco, pues regiones muy fértiles, él era la máxima autoridad. Él quitaba y ponía gobernantes, tenía la ley penal, la ley criminal en sus manos, tomaba todas las decisiones y finalmente no se reportaba económicamente con la corona. Así que llegó un momento en que Hernán Cortés pues competía con el virrey. Y no solamente con el virrey, sino que algunas órdenes directas del rey las contradecía. Así pues, dijeron, bueno, esto es insoportable, hay que encontrar un equilibrio político en la Nueva España. Y para eso, para frenar esa expansión, ese estilo feudal de manejar la Nueva España, manejar más bien el marquesado de Oaxaca, tuvieron que reconocer que había sido un error empoderar tanto a Hernán Cortés. Y no solamente él, había otros de la otra parte del país, pero el más grave de todos, porque era el que se sentía con más derechos, era el marquesado de Oaxaca. Y durante las primeras escaramuzas, la acción que tomó el rey es reducirle su poder. Cambió el sistema de encomiendas, ya no de marquesados ni señoríos, entonces eran encomiendas en el año de 1547.
Por tanto, el marquesado viene a menos porque comienzan las encomiendas por tribus y por regiones, y se comienza a reducir cada vez más el marquesado. Llega un momento en que los descendientes de Cortés se quedan prácticamente pues sin nada, porque eso se reduce a que explotaran las tierras nada más. Durante los primeros años de la independencia, le quitan todo, lo dejan con una pensión, y en el año de 1847 desaparecen. En el año de 1847 ya no tienen ninguna prerrogativa los descendientes de Hernán Cortés. El marquesado de Oaxaca queda en ceros. El virreinato se fue fragmentando en pequeñas provincias que las dirigían por un gobernador que designaba el rey, y ese gobernador tenía todas las facultades hasta que de España no llegara otra instrucción. El virrey, de una u de otra forma, era jerárquicamente superior, pero ejercía mucho menos que los gobernadores. Los gobernadores en sus comarcas eran los más poderosos que había. Monterrey, en ese ínter, se fue fraguando como un centro de poder político importante. En estas, al configurarse estas provincias, el nuevo Reino de León, pues también, en virtud de que los colonizadores de aquí eran gente pues muy organizada y de aviente, le quitan una parte importante. El nuevo Reino de León ya no tiene frente al mar, y se forma lo que es ahora Tamaulipas, el Nuevo Santander, y así le reducen el poder al nuevo Reino de León. Pero Monterrey continúa como ciudad, es un centro de poder político importante, porque se convierte en la capital de las provincias internas de Oriente. Y las provincias internas de Oriente, bueno, pues como ustedes saben, era muy poderoso porque eran Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, y esto equilibraba también al virrey. Era un juego de ajedrez, de pesos y contrapesos, allá en el Palacio Real, porque tenían que buscar la forma en que el rey siempre tuviera la última palabra. Y para eso le daban juego a uno y luego le daban juego a otro, y subían el poder de una figura y luego la reducían y luego la desaparecían, ¿verdad? Porque son buenos para hacer la política. El tercer argumento, el tercer por qué se fundó Monterrey, es la seguridad. Porque había una paranoia con respecto a los piratas del Mar del Caribe. Eran una leyenda, le tenían pánico a los piratas. Entonces Monterrey quedaba ideal, porque los piratas en un momento dado podían asaltar una ciudad que tuviera costa, que estuviera en la costa, un puerto cualquiera, y podrían sorprenderlos. Pero en Monterrey, pues tendrían que caminar un buen trecho, y acá ya se preparaban y venía el contragolpe. Entonces hacen de Monterrey el centro de la defensa de toda la comandancia militar del noreste. Porque ciertamente sí hubo algunos ataques de piratas, pero muy esporádicos. Sobre todo a Tampico, a Pánuco. Por ejemplo, John Hawkins, este señor que está aquí, en el año de 1568, atacó Tampico, y con varias embarcaciones y con gente muy brava. Pero Luis Carvajal y de la Cueva, que él era el alcalde de Tampico, lo venció, quien es un personaje muy importante, el de la segunda fundación del nuevo Reino de León. Aunque él traía, ya me voy a meter en lo previo, él traía a Del Canto y a Montemayor entre sus gentes. Finalmente él era un hombre muy, muy poderoso, muy inteligente, y él es el que vence al pirata. Y la verdad que los piratas después atacaban, pero nada más para irse a abastecer de víveres a Tampico, a Matamoros, a Veracruz, lo que tenían cerca por el Golfo de México. En realidad, el peligro no eran los piratas, eran los indios bárbaros,
es que estos nómadas no estaban organizados políticamente y por tanto eran muy difíciles de vencer. Podían derrotar a un grupo de indios que atacaban, pero había otros 100 clanes, tribus que andaban merodeando. Nunca los terminaban porque entre ellos no estaban organizados. Perdían unos, hasta les daban gusto porque entonces ahora me toca más. Y los indios, cuando atacaban estas ciudades, lo hacían más que todo por víveres y por algunos animales, porque la vida de ellos era de caza y de recolección. Y es una vida difícil, porque depende de muchas condiciones climáticas y dependiendo de muchas cosas que no estaba a su alcance, no los podían manejar. En cambio llegaban a un poblado y ahí había de todo, porque finalmente los españoles eran gente pues muy organizada, gente bien educada y hacían rendir la tierra, eran agricultores, eran ganaderos, tenían de qué echar mano, entonces atacaban por sorpresa alguna ranchería, algún poblado, hasta la propia ciudad de Monterrey atacaron muchas veces y venían por el botín, no venían para quedarse ni para dominar políticamente, ni tampoco querían matar a los españoles, simple y sencillamente ellos venían a lo suyo. Es más fácil organizarnos aquí, esta tribu, de estas 20 personas, atacamos esta ranchería y les bajamos todo lo que tienen en el granero, le quitamos los caballos y las vacas y ya nos vamos. En fin, ese era el verdadero peligro, era una amenaza constante. Entonces, desde Monterrey se dirigía a la defensa de la región, que ya era pues todo el noreste de México. Y yo creo que finalmente este es el objetivo de este ciclo. Elvira me desmentirá, por eso nos vinculan a estas ciudades del noreste y tal vez por eso le dieron la primacía a Monterrey que hablara, porque aquí fue la ciudad de donde se defendía todo el noreste. Todavía hasta la fecha tenemos aquí una cuarta región militar y tenemos la comandancia de la región, porque Monterrey desde aquellos años siempre ha sido estratégicamente, desde el punto de vista militar, ideal para el contraataque y era un resguardo para en caso de que hubiese invasiones de otros países. Pero bueno, ¿de qué tamaño era Monterrey? ¿Por qué le daban tanta importancia? Pues era un pobladito, muy pocas gentes al principio. Al principio eran nada más una casa por cada familia, 2, 3 conforme iban reproduciéndose. Sin embargo, la comarca de Monterrey era muy amplia. La comarca era un cuadro de 30 leguas por lado, son 167 kilómetros, Monterrey estaba al centro. El área era de 900 leguas cuadradas, que son 27,889 kilómetros cuadrados. Y desde el mismo acto de fundación de Monterrey, la hacienda de Castaños, Apodaca, era parte de Monterrey. Gaspar Castaño de Sosa, que fue el primer alcalde de la villa de San Luis, como se llamaba en la segunda fundación Monterrey, Gaspar Castaño de Sosa, en 1583, antes de esta fundación definitiva, había recibido una merced de los ojos de San Francisco y 4 caballerías de tierra. Por caballería de tierra se entiende también una medida de superficie que tenían los españoles. Y en 1585, ahora ya Diego de Montemayor compra las tierras a Castaño, le respeta lo que le había otorgado, lo que le había dado la merced Carvajal, y Montemayor le compra las tierras y posteriormente en 1610 se las vende a un señor que se llamaba Joseph Treviño, Pepe Treviño, que estableció la próspera hacienda de San Francisco, que ese es el origen de lo que es ahora Apodaca. Los demás es lo siguiente. En 1583, Manuel de Mederos erigió una estancia dada en merced a Gonzalo Fernández de Castro. Pero en 1596, porque esto fue antes con Carvajal, Diego de Montemayor estableció en este punto su hacienda y la llamó San Juan Bautista de la Pesquería Grande. La pobló y en 1730 le concedió la categoría de valle
y por eso ya tuvo su propio ayuntamiento. Así nació García, el municipio de García. Estoy viendo aquí a su cronista. En 1587, estoy refiriéndome a los poblados que componían Monterrey. En 1587, según Cosío, David Alberto Cosío en su libro, dice que Luis Carvajal y de la Cueva había fundado un pequeño asentamiento que en el año de 1596 fue dado a Marcos Alonso de Treviño, que posteriormente, en 1600, ya de gobernador Martín de Zavala, aquel gran gobernante que tuvo Nuevo León por 37 años, tomar el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe del Valle de las Salinas, que termina siendo Salinas Victoria. Y así, rápidamente los acompañantes de Montemayor, con una serie de fundaciones, engrandecieron la red de poblados para que Monterrey pudiera ejercer su dominio y pudiese ser una ciudad metropolitana. Cuando funda Monterrey, Diego de Montemayor, en 1596, el propio fundador toma para sí unas tierras en la ribera sur del río Santa Catarina, donde instala la hacienda de San Marcos, que en 1627 cede a Martín de Solís, se le cambia el nombre a Hacienda de la Santa Cruz. Luego estas tierras se le venden a Nicolás Ochoa de Jalde en 1658 y finalmente fueron expropiadas en 1715 por el protector de indios Francisco Barbadillo y Victoria, que posteriormente llegaría a ser gobernador de Nuevo León y que se peleó con todos los terratenientes para fundar el pueblo de Guadalupe, hoy Ciudad Guadalupe, Nuevo León, que aquí está precisamente su cronista. La estancia de Los Nogales se estableció por una merced de tierras que concede también el fundador de la ciudad de Monterrey, don Diego de Montemayor, a su hijo Diego de Montemayor el Mozo. Tenía 8 años el muchacho. El 20 de noviembre de 1596 es cuando se lo cede. Y en 1725 esa hacienda comienza a llamarse San Pedro de los Nogales. Hacienda San Pedro de los Nogales. Y por muchos años estuvo con muy poca población, y así comienza lo que hoy es San Pedro Garza García, que no es precisamente un pueblo chico. En ese mismo día, el 20 de noviembre de 1596, el capitán Lucas García el Bueno y su mujer Juliana de Quintanilla reciben de manos de Diego de Montemayor una merced sobre la hacienda de Santa Catalina, lugar que prosperó porque, bueno, pues era el paso entre Monterrey, Saltillo y el centro, y bueno, pues la hacienda de Santa Catalina, pues es Santa Catarina ahora, ¿verdad? El fundador Diego de Montemayor, en 1596, se adjudicó un lugar que los indios llamaban Valle de Cuaricezapa. Era dominado por unos bravos huachichiles, el Guajuco y el Colmillo. Estas tierras fueron heredadas a su hijo Diego Fernández de Montemayor y posteriormente, en 1648, don Diego Rodríguez de Montemayor, que era nieto de don Diego de Montemayor, fundó el Valle de Santiago de Guajuco, origen de Santiago, Nuevo León, que posteriormente se desagrega en Allende y otras partes, y otras municipalidades. El 5 de febrero de 1597, don Diego de Montemayor entregó en merced a su colaborador y escribiente Díaz de Berlanga, a Diego Díaz de Berlanga, una hacienda dedicada a la cría de ganado vacuno y lanar, y también sembraba maíz. Es la primera hacienda dedicada a esto, específicamente. También sembraba algo de trigo y la bautizan como San Nicolás Tolentino. A la muerte de Díaz de Berlanga, su viuda Mariana Díaz vende esas tierras a Pedro de la Garza y así termina siendo ahora el municipio de San Nicolás de los Garza. En 1604, este hombre de recursos, explorador y colonizador, Joseph de Treviño, fue nombrado regidor aquí en Monterrey y a la vez recibe una merced de 2 ojos de agua cerca del río Pesquería y de otra estancia de tierra entre el río Pesquería
Chica y El Topo, que inmediatamente se convertiría en el granero de la ciudad de Monterrey, con una explotación intensiva en pequeñas porciones, pero con muy buena agua del río Pesquería, y había cosechas muy importantes que abastecían un porcentaje muy alto de los alimentos de la ciudad de Monterrey. Este lugar, conocido como la Hacienda del Topo, a la muerte de Treviño, las tierras pasan a su hijo, José de Ayala. Él era Treviño Ayala, pero por alguna circunstancia él usaba el apellido de su madre. Y cambia el nombre de la hacienda por el Topo de los Ayala. Este es el origen del municipio de General Escobedo, que aquí tenemos a su secretario de Desarrollo Económico. El 15 de junio de 1604 se funda la hacienda de San José de los González. Es un pequeño asiento agrícola. Y poco tiempo después, en 1642, don Martín de Zavala otorga a Bernabé González Hidalgo una merced y funda un poblado. Ese poblado ahora se llama municipio de Juárez, Nuevo León. En 1637, el propio gobernador Martín de Zavala funda en un punto intermedio entre Monterrey y Cerralbo, que es otra ciudad muy importante, Cerralbo, por la minería, que originalmente fue primero que Monterrey, funda la villa de Cadereyta. Era un asiento pues agrícola. Esto fue a fines del siglo XVI. Ya había sido utilizada esa zona de Cadereyta, de lo que ahora es Cadereyta, perdón, como sitio de siembra de caña de azúcar por dos personajes, Alonso Pérez y otro señor que se apellidaba Pereira. Ellos, con algunos indios tlaxcaltecas, a ese punto le llamaron San Juan, ahora perteneciente al municipio de Cadereyta, que es un poblado en donde, conocido por otras muchas cosas, como la estación del tren y demás, que se dice que ahí se jugó el primer partido de béisbol en la historia de México. Realmente era un caserío con sembradíos y nada más. En 41 años, resumiendo esto, en 41 años la ciudad de Monterrey absorbe en su dominio todas estas poblaciones a las que dije y otras que se fundan posteriormente, y entonces ya se convierte en una metrópoli que podía señorear entre todas ellas, ¿verdad? Hacía realidad la visión de Diego de Montemayor. Estos poblados que ahora se han crecido, se han convertido en municipios con sus ayuntamientos, con su propio pecunio, con sus propias reglamentaciones y demás, se han vuelto a reunir y son el área metropolitana de Monterrey. Entonces, como el Big Bang del universo, que se hace grande y se hace chico, así sucedió, se desagregó y luego otra vez se concentran, marcando desde luego, todos tienen su soberanía y sus propias autoridades, pero finalmente son un área metropolitana de Monterrey. Bien, eso fue hacia adentro. Ahora, ¿cuál es la importancia regional de Monterrey? Porque Monterrey tenía una importancia local meramente hasta el año de 1804. El rey Carlos IV organiza las provincias de Oriente, Coahuila, Nuevo León, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Tamaulipas y Texas, con la capital aquí en Monterrey. Entonces, Monterrey era capital de estas entidades, y en el tiempo de existencia de este ente jurídico, ¿quiénes fueron sus comandantes? Pues fueron, como dicen el pueblo, puras cuerdas anchas. Nemesio Salcedo y Salcedo, Simón Herrera y Leiva y Joaquín de Arredondo. Joaquín de Arredondo, bueno, todos son unos personajazos, ¿no? Gobernantes de Nuevo León y demás, pero Joaquín de Arredondo, combatió con mucha fiereza a los insurgentes, de una manera terrible. Por ejemplo, a Mina, cuando llega Mina, él lo combate, lo vence y lo fusila, pero en caliente, no le dura 3 rounds, ¿verdad? Entonces, era un hombre tremendo. Su hermano era gobernador de Cuba, padre de mujeres muy, muy connotadas en la historia de Nuevo León,
una de ellas, esposa de Gonzalitos, y de una gran, que hay hasta libros de eso, ¿no? Bueno, durante los periodos de vigencia de la Constitución de la Monarquía Española de 1812, que coloquialmente le llamamos Constitución de Cádiz, que fue de 1812 al 14, cuando ya estaba la plena guerra de independencia, entre 20 y 21, que fue cuando nos independizamos, hubo una diputación provincial para Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, con